y trastornos neurocognitivos. ¿No lo tienes ahí? Dale clic al ratón y ahora dale el botón. Dale el botón de ver. Okay. Es bien sabido por todos que la hipertensión arterial actualmente constituye una pandemia. El CDC de Atlanta para este año plantea que en Estados Unidos hay aproximadamente 75 millones de personas con hipertensión arterial, lo que constituye aproximadamente un 32% de la población. En nuestro país, hasta hace poco, no contábamos con estadísticas recientes sobre la condición cardiovascular de nuestros pacientes. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de la Sociedad de Medicina Interna, este año, en el 2007, se logró presentar los resultados del EVESCAM y podemos decir que en nuestro país actualmente contamos con 7 millones de hipertensos, con un ascenso entre el 2014 y la fecha actual de 30 a 37% de pacientes. Es bien estudiado que la hipertensión arterial conlleva a múltiples complicaciones, entre ellas nefropatía, retinopatía, infarto y sobre todo lesiones a nivel cerebral condicionados por eventos cerebrovasculares. Al igual que la hipertensión, existen otros factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, las dislipidemias, que todos constituyen a alteraciones neurocognitivas precoces que conllevan a demencia. Esto influye sobre todo en la persona que sufre de esta enfermedad debido a que no le permite relacionarse con el entorno que lo rodea. Existen múltiples mecanismos fisiopatológicos que explican las alteraciones a nivel neurocognitivo. Entre ellas tenemos la alteración del flujo sanguíneo cerebral, lo que constituye la disfunción de la barrera hematoencefálica y más recientemente lo que constituye el sistema renina-angiotensina dentro de las causas del daño vascular sostenido. Todo esto constituye un daño vascular con disfunción endotelial que conlleva deterioro de la sustancia blanca. Al deteriorarse la sustancia blanca, evaluamos que hay una reducción de la capacidad de destrezas del individuo para desenvolverse, sobre todo alterando lo que es la atención en estos pacientes. Este daño vascular sostenido también tiene mucho que ver con el territorio de irrigación que se ve afectado, sobre todo lo que corresponde a la arteria cerebral anterior y algunas de la arteria, del territorio distal de la arteria cerebral media. Esto conlleva a disfunción del lóbulo frontal, y por lo tanto a las alteraciones neurocognitivas en nuestros pacientes. Que es importante resaltar también el concepto de reserva cognitiva. Cuando hablamos de reserva cognitiva nos referimos a la capacidad que tiene el individuo en mayor o menor grado de poder enfrentarse a las patologías que afectan la neurocognición. Se refiere a la capacidad innata del individuo aunado a su educación y a las experiencias que ha acumulado a lo largo de la vida, por lo cual se plantea que la educación protege contra el deterioro cognitivo en estos pacientes. Ahora bien, siempre se ha estudiado la fase clínica de la enfermedad, es decir, la hipertensión arterial. Sin embargo, tenemos un porcentaje de pacientes que los encontramos en la fase preclínica, como prehipertensos, entre un 21 y un 52%. Sin embargo, esta fase preclínica sigue siendo un territorio bastante inexplorado, con poco desarrollo de estudios en esta área. Y no se sabe bien las repercusiones sistémicas que puedan estar ocurriendo en esta fase, especialmente en lo que corresponde a la función cognitiva. Por lo cual queríamos evaluar si variaciones pequeñas en la tensión arterial podíamos, por lo tanto, caracterizar variaciones sutiles en la ejecución mental y en base a esto entonces tratar de resolver el dilema si la prehipertensión condiciona a disfunción neurocognitiva. Nuestro objetivo general fue establecer el desempeño de los normotensos y los pacientes prehipertensos en estos estudios neurocognitivos y específicamente determinar el nivel de memoria, de atención y las funciones ejecutivas, así como establecer los parámetros de presión arterial en nuestra muestra estudiada y poder realizar la correlación entre ambos. Dentro de los antecedentes, es importante que resaltemos que nuestro trabajo no logramos encontrar publicaciones que avalaran directamente nuestro estudio. Sin embargo, hay uno importante que vale la pena resaltar, que es publicado en la revista Vita en el 2008,
por la doctora Quesada y colaboradores, en los cuales ellos tomaron pacientes hipertensos con mini-mental test normal y le realizaron pruebas neurocognitivas y electroencefalograma. Ellos lograron concluir que habían alteraciones ya en hipertensos con respecto a memoria y ejecución, memoria de atención, pero sobre todo a nivel de ejecución, la cual fue evaluada mediante la prueba de Wisconsin Sorting Card. Igualmente, lograron establecer que estos pacientes tenían menor tiempo de respuesta ante las pruebas. Todo esto dado por la probable hipoperfusión que se genera en estos pacientes en el territorio de la cerebral anterior, comprometiendo diferentes áreas, entre ellas la prefrontal y el cíngulo anterior. Ahora veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuánto podemos disminuir la tensión arterial sin afectar la neurocognición? A pesar de que este no fue el objetivo principal de nuestro estudio, me gustaría mencionar dos estudios brevemente que hablan sobre este tema. Talik y colaboradores lograron en el 2006 publicar este artículo en el cual ellos no evaluaron o no lograron establecer que todavía hayan cifras tensionales que mejoren la neurocognición y que más bien un descenso excesivo de la presión arterial podría más bien deteriorar la función cognitiva debido al fenómeno de la curva J. Igualmente, Klein y colaboradores hizo un estudio en el cual ellos, mediante también la realización de pruebas neurocognitivas, evaluaron que había mayores errores de ejecución, de hecho un 9% más alto, en aquellos pacientes que tenían una presión arterial sistólica menor a 130 milímetros de mercurio, lo cual plantean que debe existir un umbral por debajo del cual el descenso de la tensión arterial genera efectos deleterios. Ahora bien, con respecto a la metodología. La metodología de nuestro diseño se basó en un estudio de tipo descriptivo comparativo de corte transversal, utilizando lo que fue muestreo intencional y no probabilístico. Nuestra población la constituyó lo que fueron la totalidad de los pacientes que se realizaron los mapas entre los servicios de medicina interna y cardiología del Hospital Militar Dr. Carlos Delgado en el periodo comprendido entre julio de 2016 y julio de 2017. Nuestra muestra la constituyeron los pacientes prehipertensos que cumplían con los criterios de la investigación, de los cuales veremos a continuación, y adultos sanos. El análisis estadístico se realizó mediante el SPS22, basándonos en el T-Student y el análisis de varianza por ANOVA, planteando una P estadísticamente significativa menor a 0.05. Una vez establecidos nuestros parámetros, hicimos un registro previo consentimiento informado, hicimos un registro del instrumento que íbamos a utilizar. Se interrogaron antecedentes personales de los pacientes para descartar que no tuviesen alguna patología crónica, estuviesen tomando algún medicamento y sobre todo si consumían algún ilícito o eran consumidores de tabaquismo. Igualmente se realizaron los datos antropométricos de peso, talla e índice de masa corporal y se analizaron los datos del mapa estableciendo los prehipertensos y los normotensos según el séptimo comité de hipertensión arterial y los criterios de mapa según la norma venezolana de tensión arterial. Nuestros criterios para la investigación, los criterios de inclusión fueron edades comprendidas entre los 18 y 60 años. Los prehipertensos se hicieron mediante mapa según la norma venezolana y el séptimo comité, estableciéndose las cifras entre 121 y 139 de sistólica y entre 81 y 89 de diastólica. Los pacientes debían tener una escolaridad mínima por lo menos de sexto grado y un mini-mental test normal. Excluimos a todos aquellos pacientes que tuviesen elementos clínicos subjetivos de alguna encefalopatía, que hubiesen estado evaluados en algún momento por servicio de neurología o psiquiatría, que tomaran algún medicamento para enfermedades crónicas, que tuviesen alguna enfermedad diferente al del prehipertensión que estábamos planteando, o que tuviesen algún antecedente de traumatismo craneoencefálico. Igualmente excluimos los que fuesen drogadictos o alcohólicos y embarazadas o que estuviesen lactando. Ahora bien, una vez teniendo ya los pacientes normotensos y prehipertensos, procedimos a hacer las pruebas neurocognitivas. Se midieron 3 niveles, lo que correspondió a atención, a memoria y funciones ejecutivas. Con respecto al nivel de atención, lo dividimos en 3 pruebas: atención espacial, atención dividida o dígito símbolo y atención y ejecución continua.
Con respecto a la prueba de atención espacial, en esta prueba quisimos relacionar la capacidad del individuo con el entorno y su orientación. En esta prueba, lo que consistía en la prueba es que en el centro de la pantalla se encontraba un objeto y rodeado de una serie de ítems en forma aleatoria o desordenada, entre las cuales también estaba el mismo ítem. El paciente debía, a la mayor brevedad posible, poder identificar el ítem, por ejemplo, este que se encuentra acá, que es igual al del centro. ¿Okay? Recordemos que las pruebas neurocognitivas van aumentando en función con más complejidad a medida que pasa cada una de ellas. Por lo tanto, el siguiente era otro objeto con otra serie de objetos y nuevamente el paciente debía identificarlo. En esto se evalúa entonces los errores que cometía el paciente y el tiempo que tardaban en responder ante el estímulo. Con respecto a la atención dividida o dígito símbolo, lo que plantea es que se plantean dos tablas. Una superior en la cual vemos que hay una serie de símbolos y a cada símbolo se le asigna un número. En la parte inferior están los mismos símbolos, sin embargo en un orden aleatorio, y el paciente debía estar en la capacidad de poder correlacionar el símbolo con el número correspondiente. Por ejemplo, el símbolo de porcentaje corresponde al número 3, el símbolo de asterisco al 6 y así sucesivamente. El paciente debe igualmente hacerlo a la mayor brevedad posible debido a que la máquina después de un cierto tiempo cambia el patrón y el paciente debe estar en la capacidad de poder hacer la continuación del mismo. Nuevamente aquí se evalúan los errores cometidos y el tiempo de respuesta del paciente. Con respecto a la ejecución continua, aquí logramos evaluar lo que es la atención mantenida mediante la estimulación con 50 estímulos aproximadamente en 2 tiempos. En el primer tiempo se le pedía al paciente que debía apretar el teclado cada vez que apareciera la letra L. Un ejemplo, se presenta la A, se presenta la G, la K, la L y ahí debían apretar el botón. Igualmente la M, nuevamente la L y apretado. En el segundo tiempo, la función del paciente es solamente apretar el botón cada vez que la L fuese precedida de una K. Por ejemplo, A, G, K, L. En este momento debían apretar. Sin embargo, si esta no estaba precedida, no debía haber estímulo. ¿Okay? Aquí nuevamente se evaluaron las respuestas correctas, las respuestas incorrectas y la ausencia de respuesta, al igual que el tiempo de reacción. Con respecto a los niveles de memoria, se tomaron en cuenta dos parámetros, el test de memoria de Steinberg y el de memoria espacial. Con respecto al test de memoria de Steinberg, estábamos evaluando lo que correspondía a memoria de trabajo. En esta se presentaban una serie de letras, generalmente 2 a 6 letras en blanco, seguidas de una letra de un color distinto. Cada letra se presenta en la pantalla con 1 segundo de duración y la persona debía estar en la capacidad de identificar si esta letra de otro color correspondía o estaba incluida en el lote de letras presentadas en blanco. Por ejemplo, A, G, K, B, M, B. Si estaba la B dentro del conjunto de letras presentados, se debía apretar el teclado con la flecha hacia la derecha, hacer así, y si no lo consideraba, se colocaba no. Nuevamente aquí se evaluaban las respuestas correctas, incorrectas, la ausencia de respuesta y el tiempo que tardaba el paciente en reaccionar ante la misma. Con respecto a la memoria espacial, esta mide los niveles de memoria. El máximo de niveles establecidos es de 10 y lo que se presenta es una sucesión de cuadros que se iluminan en una secuencia específica. La idea es que el paciente debía cotejar o realizar la misma secuencia en el mismo orden que se va presentando. Por ejemplo, si se iluminaban estos 3 cuadros en esa secuencia específica, el paciente se le pedía que debía señalar cuáles se iluminaron en ese mismo orden. Por último, la prueba de función ejecutiva se evaluó mediante la prueba de Wisconsin Sorting Card. Esta se considera que es la prueba por excelencia de la evaluación de lo que es el lóbulo frontal, o las funciones frontales. Se establece mediante categorías alcanzadas y el tiempo de reacción. Igualmente se evaluaron lo que eran los errores totales, los errores perseverativos y los errores para mantener un criterio. En esta prueba, veamos un ejemplo. Se presentan 4 cartas en la parte superior con diferentes formas, tamaños y números.
y una carta en la parte inferior. La idea es que el paciente debe correlacionar esa carta inferior, ¿ok?, con alguna de las 4 cartas que se presentan en la parte superior. Podemos tomar como por ejemplo, yo puedo considerar que existen la carta inferior por números, son 4 círculos, y en la parte de arriba tengo una carta con 4 círculos. Ahí estamos evaluando números. De igual manera, son círculos, lo que estamos evaluando de la misma forma. Si yo considero que esa es la carta, la selecciono, ¿ok? Sin embargo, la máquina me indica que ese no es el criterio que ella está usando de selección, por lo cual yo debo estar en la capacidad de cambiar mi criterio también y poder seleccionar el criterio adecuado. Nuevamente me presentan otra carta en la cual volvemos a tener otro número, otra forma. Sin embargo, como ya descarté que no era ni por forma ni por número, pues puedo seleccionar por color. De hecho, se selecciona por color y la máquina te indica que es correcto. ¿Okay? La máquina está en la capacidad de realizar estos cambios de criterios clasificatorios aproximadamente cada 10 cartas y se presentan un total de aproximadamente 120 cartas para evaluar la función ejecutiva en estos pacientes. En cuanto a los resultados de las pruebas, podemos determinar que se analizan 729 mapas. De esos, 576 fueron excluidos por los criterios de la investigación y contábamos con 111 pacientes normotensos y 45 pacientes prehipertensos. Al final, por diferentes medios, se excluyeron constituyendo una muestra por 29 pacientes en cada uno de ellos. Esta tabla trata de ejemplificar que, como nosotros disponíamos de la población total de los pacientes que se realizaron mapa, se sacó un promedio global de ellos en cuanto a parámetros de tensión arterial antropométrico que se consideran a la hora de la colocación del mapa, y se establece que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la población de los prehipertensos y la muestra que se tomó de los prehipertensos, ni entre la población de los normotensos y la muestra que se tomó de los normotensos, con promedios de cifras prácticamente iguales en casi todos los ámbitos estudiados, lo que hacía una muestra homogénea. Y, asimismo, en lo cuanto a la muestra se refiere, los únicos parámetros que discrepaban entre el grupo de los prehipertensos y los normotensos eran aquellos relacionados con los criterios de la investigación, que estaban por las cifras de tensión arterial, en las cuales había una diferencia de 17 milímetros de mercurio para la sistólica y 11 milímetros para la diastólica, y en la carga, que obviamente es el porcentaje de tensión por encima del valor de corte, que en ambos que en el caso del grupo de los prehipertensos era 23% mayor que en el curso de los normotensos. El resto de los parámetros, edad, parámetros antropométricos, escolaridad y tabaquismo eran comparables, lo que hacía una muestra de estudio bastante homogénea. En cuanto a los resultados, la proporción de femeninos y masculinos en ambos, tanto el grupo de los normotensos como el de los prehipertensos, fue equiparable, básicamente equiparables. Y los grupos etarios, los principales estuvieron ubicados en el grupo entre 18 y 30 años y de 41 a 50. Asimismo, el estado nutricional, según el índice de masa corporal, la proporción más alta era en sobrepeso para ambos grupos. Aquí vamos un poquito más. En cuanto a la carga de presión diastólica, vemos que el grupo de los controles tenía una proporción más baja de carga, solo un pequeño porcentaje moderado y prácticamente ninguno con carga elevada, y el grupo de los prehipertensos, tanto para la sistólica y la diastólica, tenía una proporción de carga moderada y alta respecto al control. Y en cuanto al patrón del descenso nocturno, vemos que en todos los grupos, tanto sistólico como diastólico, es homogénea la presentación de predominio Dipper y non-Dipper de forma igual. Pequeño porcentaje presentaron un patrón de over-Dipper y solo uno presentó un patrón Rice. En cuanto a los competes propiamente, las pruebas de tensión espacial, podemos ver que el promedio de reacción es una diferencia de 4 segundos respecto al grupo de los prehipertensos respecto a los normotensos. Y asimismo, el cuadrante izquierdo, tanto superior como inferior, pareciera que ese es el que está comprometido y es el que marca la pauta de esta diferencia. Este fue el único grupo que tuvo errores, más sin embargo los errores no llegaron a ser estadísticamente significativos, pero cuando vemos el promedio de respuesta podemos ver que el grupo prehipertenso tuvieron un amplio rango de variabilidad y que el promedio estuvo ubicado muy por encima del grupo de los normotensos, que tuvieron unas pruebas de ejecución bastante homogéneas entre ellos. Asimismo, en lo que compete a la atención dividida, había mucho número de respuestas, mayor número de respuestas correctas en el grupo de los normotensos, y asimismo con mayor número de respuestas ausentes en el grupo de los prehipertensos. Aquí lo vemos. Este corresponde al grupo de los normotensos, el grupo de los prehipertensos, que se quedan muy por debajo
en cuanto a parámetros de respuesta correcta y por el contrario, muy por encima en cuanto a parámetros de respuesta ausentes. En esta misma variable se determinó que a medida que progresa la edad, los pacientes venían presentando peor ejecución, siendo el que menor grupo de respuesta tuvo los pacientes que se ubicaron en el grupo entre 51 y 60 años. Esto se aplica para todo, para la población global, es decir, cuando se correlacionó mayor edad, tanto en el grupo normotenso, como, o sea, se clasificó por grupos etarios, toda la población, como por individual. O sea, el grupo prehipertenso y el grupo normotenso, todos tuvieron la tendencia que a mayor edad, peor ejecución. Y se mantiene para las variables de respuestas incorrectas y respuestas ausentes, solo que a la inversa, en el sentido de que a medida que progresa la edad, aumenta el número de respuestas correctas, respuestas incorrectas y respuestas ausentes. En cuanto al test de ejecución continua, como bien les explico, Ivana, esta prueba tiene dos fases. En la primera fase hay una diferencia estadísticamente significativa en el número de respuestas correctas, respuestas ausentes y en el tiempo de reacción, en el cual está mucho más prolongado y en menor cantidad en el grupo de los prehipertensos. Y en la segunda fase, también se mantiene el número de respuestas correctas y ausencia de respuestas, pero llama la atención que el tiempo de reacción se normaliza. Se normaliza porque el grupo de los normotensos tuvieron una pobre ejecución en esta segunda fase. Lo vemos acá. El grupo de respuestas correctas, siempre el grupo de los prehipertensos por debajo del grupo de los normotensos, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, y así en las respuestas ausentes. El test de clasificación de Wisconsin, todas las variables del test estuvieron comprometidas. Me llama más la atención las categorías alcanzadas, que es lo que clasifica el test, en el cual el grupo de los prehipertensos escasamente logró alcanzar 3 clases funcionales respecto al grupo de los normotensos que alcanzaron 5, y además se hizo necesario que se le presente mayor cantidad de cartas para que ellos pudieran alcanzar estas clases funcionales. Asimismo, presentaron mayor número de errores totales, perseverativos y errores para mantener un criterio, que una cosa es equivocarse y otra cosa es mantener la tendencia al criterio que me dio el error, que eso se llama error perseverativo, y cuando esto se sostiene a lo largo del tiempo, se llama errores para mantener un criterio y habla de un estado patológico mayor, porque no te permite discernir qué cambio de conducta debes tomar para que esto no se siga dando. Aquí lo vemos, en las clases funcionales, el grupo de los normotensos estuvo muy por encima respecto a los prehipertensos, que también tuvieron un amplio rango de variabilidad acá. Errores totales muy por encima del grupo de los normotensos en todo, perseverativos incluso para mantener un criterio. En el test de clasificación de cartas en Wisconsin se pudieron observar mayor número de variables afectadas, entre ellos la edad. A mayor edad se evidenció mayor número de errores totales, y se vio influenciado por otros parámetros, como es el parámetro del non-dipper, que es el no descenso nocturno de la tensión arterial, en el cual este grupo tuvo peor ejecución respecto a los dipper y overdipper, y el peso, que pareciera tener una influencia marcada tanto en el grupo del femenino como masculino en la ejecución de esta prueba. Asimismo, la carga de tensión arterial, aquellos que tenían carga alta respecto a los que tenían carga baja y moderada, tuvieron una ejecución deficiente de esta prueba. Esto se mantuvo para errores perseverativos, errores para mantener un criterio e incluso clases funcionales en estos 3 parámetros. En la carga diastólica, que aquellos que tenían carga diastólica alta tuvieron peor ejecución, no así carga sistólica. Para el patrón de descenso non-dipper, tanto sistólico como diastólico, y para la edad en cada una de estas 3 variables. En cuanto a la memoria espacial, lo hablamos a través del test de memoria espacial, se evidencia que hay una diferencia igual estadísticamente significativa de aproximadamente 1.5 del nivel respecto al grupo de los prehipertensos respecto a los normotensos. Y en el test de memoria Stenberg aparentemente no hubo deficiencia en la ejecución, sin embargo los tiempos de reacción prácticamente estuvo muy cerca de evidenciarse la diferencia. Cuanto a la discusión, cada una de estas pruebas son útiles y prácticas a nivel de neurocognición porque se involucran y afectan un área en específica. Cuando hablamos de mantenimiento, que es básicamente lo que rige la ejecución continua, esta está mediada por la circunvolución frontal derecha y por la formación reticular. Cuando hablamos de atención dividida, esta puede estar mediada por la circunvolución cingulada y la circunvolución orbitofrontal, y alternancia de extracción por la circunvolución frontomedial y la circunvolución prefrontal. También el test de clasificación de carta de Wisconsin, que evalúa función superior, es el más complejo porque su función es de integración. Si bien parte de su función está mediada por la circunvolución frontomedial, es la correlación de poder prestar atención y recordar aquello lo que permite un test de Wisconsin exitoso, por lo que hace el área más lábil y susceptible a la apoptosis.
¿Qué tienen en común todas estas áreas? Que están ubicadas en el territorio distal de irrigación de la arteria tanto cerebral anterior como cerebral media, que constituye prácticamente el territorio de nadie. Es un territorio y pocamente irrigado que de pequeñas variaciones en su flujo hace que los mecanismos contrarregulatorios produzcan isquemia. Ese proceso se llama desmielización isquémica y está mediado por esta hipoxia sostenida y por el estrés oxidativo que se genera como mecanismo compensatorio intentando regular este fallo, que es la liberación de óxido nítrico que busca la vasodilatación arterial y que al no lograrlo media una patología llamada citotoxicidad que conlleva eventualmente la muerte celular. Todo este proceso sostenido produce una lesión denominada leucoariosis y es quizás la responsable de que estemos viendo estos fallos. En cuanto a eso, bueno, podemos determinar que la prehipertensión arterial son cifras tensionales que están dentro del rango que por los comités actuales no se indica tratamiento y que además son cifras que incluso están por debajo de la meta del tratamiento de los pacientes hipertensos. Claro, cuando vean que uno busca que un paciente hipertenso esté entre 140 y 90, quizás los comités nuevos lo han bajado un poco, y sin embargo el promedio 125-75 está por debajo de la meta a la que buscamos llevar a nuestros pacientes. Y en este momento ya se evidencia en cambio. Eso obliga a investigar y a replantear si es necesario un inicio precoz del tratamiento o si por el contrario hay que instaurar neuroprofilaxis de forma temprana en todo paciente con grupo de riesgo de desarrollar esta patología. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes con alteraciones neurocognitivas, así sean sutiles, tienen un riesgo de progresión a demencia en 5 años, e incluso cuando tengan minimetas test normal, porque a pesar de que es una prueba clínica de rutina, no tiene la sensibilidad para poder discrepar estos pequeños cambios. Asimismo, las cifras de control arteriales obliga a que en pequeñas variaciones de ellas pudiese hacer disfunción, y ellos revisaron, se hicieron un estudio a lo largo de la literatura donde a pesar de corregir las cifras metas de tratamiento de hipertensión arterial, estos pacientes seguían con disfunción cognitiva que obliga a plantear que estas lesiones sean irreversibles. En cuanto a la conclusión, los pacientes prehipertensos tienen peor ejecución en todas las modalidades neurocognitivas, memoria, atención, función ejecutiva, y la disfunción ejecutiva es la modalidad más afectada. Esto se plantea porque es el área filogenéticamente más nueva y sus mecanismos compensatorios no están del todo desarrollados que le permitan sobrellevar bien estas variaciones en sí. Asimismo, todas las modalidades de atención están comprometidas, que involucra deficiencia para el inicio y mantenimiento de las tareas específicas que se está llevando a cabo, recordando de nuevo que esta es población oralmente activa. Y el ritmo circadiano pareciera tener una relación con la pobre ejecución, lógicamente si no se produce el descenso nocturno, la agresión se hace sostenida durante todo el periodo diurno y nocturno, lo que hace más fácil que progrese a condición. Y lo que ya sabemos que a la edad parece tener peor ejecución neurocognitiva, y obviamente si le sumo factores de riesgo a que un paciente que va aumentando en edad, pues lo puedes desarrollar. Hay otros factores de riesgo que están determinados que tienen una influencia en la cognición, como es el tabaquismo y la reserva cognitiva, o en este caso por la escolaridad. Solo que nuestro estudio no dio significativo, probablemente porque eran muy homogéneos en los dos grupos, tenían prácticamente la misma escolaridad y el índice tabaquismo. Y la obesidad sí nos dio que pudiese ser, se abriría a campo una nueva línea de investigación sobre los pacientes con obesidad o trastornos del estado nutricional, probablemente mediado por la vía de los oxiesteroles, y que esto pueda tener una vía amiloidogénica que incluso se relaciona con la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, pero valdría la pena investigar más al área, por la ENA no nos permite concluir del todo acerca de eso. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron con esto. Gracias a todos. Ajá. El presidente del jurado. Bueno, primero que nada, quiero felicitarlas a ambas por el gran trabajo hecho. Realmente considero, como estábamos conversando al principio, que esto es un trabajo que da pie a una línea de investigación muy interesante sobre la cual poco se ha hecho y quizás la cual puede dar frutos muy positivos. Y sobre todo que es una línea de investigación que no requiere en líneas generales de una inversión tan importante de parte de los investigadores. Pues la mayoría de los tests de las pruebas aplicadas son pruebas que se hacen en un computador y bueno, afortunadamente en la mayoría de los centros de, digamos, hospitales tipo 4
en la mayoría hay electroencefalograma que pudieran incluso complementar las pruebas y pudieran hacer cualquier cantidad de pruebas adicionales. Afortunadamente en algunos contamos con tomografía, contamos con estudios imagenológicos que permitirían pues engranar todas esas pruebas en esa línea de investigación. Me parece que es algo que pudiera realmente ser bastante productivo desde el punto de vista académico, con poca inversión, cosa que hoy en día en Venezuela pues sabemos que es digamos, una pata coja que tenemos lamentablemente para poder investigar y tratar de ser creativos en cuanto a investigación. Bueno, realmente la felicito, me parece que es un trabajo muy bien concebido, que, que nos muestra datos que van un poquito más allá de lo que usualmente sabemos que, bueno, sí, el hipertenso termina siendo una demencia vascular, cosa que sabemos que pudiera ser prevenible desde incluso antes de llegar a la fase de hipertensión. Y bueno, yo creo que esto da para mucho más y bueno, por mi lado, de verdad que la felicito bastante. Y me parece muy completo realmente desde el punto de vista de pruebas aplicadas, de cruce de pruebas. Sabemos que una de las cosas que mostraron, bueno, a medida que uno va envejeciendo, pues evidentemente por diferentes razones, a veces incluso no asociadas a la hipertensión, hay algo de disminución de flujo y pues eso también pudiera generar la leucoradiosis que vemos también en personas, en adultos mayores que no sufren o no tienen historial de hipertensión y que igualmente se refleja en un deterioro cognitivo, bien sea leve o moderado. Pero en aquellos que sí son hipertensos, pues podemos tomar las medidas importantes. Básicamente, son mis comentarios por ahora. Los escucho a ustedes. Bueno, yo primero quiero felicitarlas por el trabajo, ya hemos hablado antes, ¿no? Y las dos cositas que quiero decir. Primero, la presentación, me pareció una presentación magnífica. Me pareció que la forma en que la presentaron fue concisa, precisa, clara, resumida, donde hicieron gala de asertividad, porque son una serie de estudios complejos, porque son pruebas neuropsicológicas y neurofisiológicas que se dilatan y cuesta para explicarlas. Pues. Ustedes lo hicieron en poquísimo tiempo. Entonces, felicitaciones por la presentación. Y el trabajo, como habíamos ya señalado antes, pues es una línea de investigación que se abre. Yo particularmente estoy muy contento, porque este es un área que yo siempre he investigado y siempre me ha gustado, que es la asociación entre la parte médica y la parte psicológica. Y cómo influyen las actividades médicas en la esfera psicológica y viceversa, cómo influyen las esferas psicológicas en la parte médica. Entonces, me contenta muchísimo este trabajo que se haya desarrollado en nuestro servicio, en el Hospital Militar, y que continúe desarrollándose. Como dice el doctor Savi, se pueden hacer muchísimas investigaciones con bajo costo. Quiero hacer algunas preguntitas, algunos señalamientos para conversar con ustedes algunos detalles. Ustedes en el trabajo señalan reserva cognitiva y el término reserva cognitiva, neuropsicológicamente hablando, es muy complejo. Es sumamente complejo. Ustedes lo trataron de medirlo de alguna forma, extrayendo la escolaridad. ¿Okay? Hasta sexto año. Sexto grado. A partir de sexto grado. Fue el límite que se empleó para poder realizar ¿Sexto grado o quinto grado? Quinto año. Sexto grado para primario. Primario. Para poder realizar las pruebas. Sin embargo, exactamente. Esa fue la forma en que ustedes, digamos, midieron la reserva cognitiva. Pero en realidad la reserva cognitiva es una cosa muchísimo más compleja. Es una cosa bien difícil de manejar y bien difícil de demostrar. Bueno, eso no solamente, digamos, la reserva cognitiva. Prácticamente todas las enfermedades psiquiátricas y psicológicas son difíciles de visualizar porque hay un marcador biológico o imagenológico o electrocardiográfico, electroencefalográfico que me permita diseñar ese marcador, ¿no?
Entonces siempre me recuerdo dos escritores, dos intelectuales. Uno es Jorge Luis Borges, que duró 90 años con una reserva cognitiva amplísima. Él no se graduó, él tuvo fue bachillerato, ¿okay? Y su reserva cognitiva fue intacta. Y el otro, Gabriel García Márquez, que tampoco se graduó y él murió con demencia, con Alzheimer. Entonces son dos personas que te dicen los estilos de vida de este y de aquel. Jorge Luis Borges no tomaba, no fumaba, no era parrandero. García Márquez era todo lo contrario. O sea, aquí se hace hincapié en el estilo de vida. ¿Okay? Esto, digamos, en parte anecdótico, ¿no? Otra pregunta que le iba a hacer un señalamiento era lo siguiente. Estos pacientes prehipertensos, porque hay un detalle interesante. Así como hablamos de prehipertensión, estadio 1, estadio 2, o estadio 1, estadio 2, estadio 3, dependiendo de cuál sea la que seleccionemos, ¿no? También los trastornos neurocognitivos se están desarrollando pues, estadio 1, que sería leve, moderado y severo. Pero también hay un estadio prodrómico. Se está estudiando ahorita a nivel de estudios, digamos, sobre todo en España, ¿sabes? Estamos desarrollando esto, que es el estadio prodrómicos de los trastornos neurocognitivos. Es decir, esas pequeñas alteraciones de memoria o de ejecución o de atención que nos puede pasar todos en un momento de estrés, pero puede ser la puerta de entrada de un trastorno neurocognitivo que pase a ser leve y después se desarrolle en el tiempo, ¿no? Entonces, bien importante establecer el estadio de prehipertensión, que también es una zona muy difuminada, muy borrosa, con este estadio de premórbido o prodrómico de trastorno neurocognitivo. Esa simbiosis, que fue lo que ustedes quisieron hacer, esa simbiosis, esa zona oscura, es donde tenemos que atacar y donde tenemos que establecer las medidas consecuentes. Ahora bien, estos prehipertensos, de alguna forma se descartó estrés. Sí, eso es uno de los parámetros que se tenía. De hecho, se descarta la depresión porque es lo que más afecta la atención. Y por lo menos parámetros básicos del estatus socioeconómico. El estrés ahorita en este país es una variable muy difícil de delimitar. Sí, es muy difícil de delimitar porque el estrés en realidad, según el DSM-4R, porque el DSM-5 no toca eso, ¿no? Tiene una serie de criterios de trastornos, se llama estrés, por supuesto. Tampoco los seguros cubren estrés. Se llama esta mujer ahorita también. Se arruinarían. Yo creo que a nivel individual no se descubre. Resulta que el estrés es la epidemia y la pandemia del siglo XXI, por diferentes causas. Pero el estrés es una enfermedad inflamatoria y oxidante. Y es una de las cosas que también está implicada en el desarrollo de trastornos neurocognitivos. Eso es lo que mantiene en común con la obesidad. El estado proinflamatorio que afecta el eje de la psiconeuroinmunología por la IL-6. Es lo que tiene en común la interleuquina 6. Que lo maneja tanto el estrés como la obesidad acá. Respecto a lo que hemos mencionado previamente, el Wisconsin lo saca del programa. Porque el hecho de que no hayan alcanzado las 6 clases funcionales lo saca del estadio prodromo del trastorno neurocognitivos y los pasa de a leve o incluso moderado el hecho de que tengan 3 clases funcionales, porque ya eso implica una falla de ejecución y ya ejecución ya no se pudiese decir que es preclínico. Fíjense, ustedes en el estudio tomaron para establecer la muestra una P menor de 0,01, ¿no? 0,05. La pregunta es ¿por qué? No tomaron 0,01. Realmente creo que falta de confianza, porque como bien dijo Aaron en la presentación, es un estudio un poco arriesgado, ¿no? Es un área preclínica y ha sido preclínica durante muchísimos años, o sea, más de 10 años básicamente con eso. Y muchas de las personas hubiesen dicho, bueno, no, mira, la prehipertensión pudiese no condicionar nada, por eso no se trata, por eso con el profilaxis insuficiente. Y bueno, quizás 0,5 te daría un poco más ese rango pues, de variabilidad que pudiésemos tener. Sin embargo, como estábamos usando también ANOVA, y para tratar de evitar la cantidad de errores que se pueden generar con tantas comparaciones, pues quisimos ampliar un poco más el intervalo de confianza y por eso fue que se utilizó una P con 0,05. Okay. Bueno, fíjense ustedes, entonces yo no tengo más preguntas, simplemente quiero felicitarlas porque definitivamente este trabajo, que apunta a muchas otras cosas, también se han esos estudios no de diabetes, que está muy conocido, está bien establecido, ustedes señalaron, con trastornos neurocognitivos, sino resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, obesidad, como ustedes señalaron,
café, tabaco, todas esas cosas, ¿no? Pero se pueden hacer muchísimas cosas con el puerto de entrada que ustedes están abriendo. Ustedes están abriendo no un planeta, un universo de investigaciones de todo tipo, ¿ok? Y quiero resaltar, me gusta la doctora que es endocrinólogo, que la salud es la neurosalud. Es decir, un cerebro sano hace que esos seres neuroendocrinos, son múltiples y son los que controlan todas las funciones, estén débiles. O sea que yo la felicito y bueno, me encantó el trabajo de ustedes. ¿Okay? Gracias. Bueno, no es por seguir en lugares comunes, pero definitivamente nosotros en este país, este lugar común hay que rayarlo, felicitarlas por el esfuerzo por terminar la tesis y por no hacer además cualquier tesis. Al fin y al cabo, la búsqueda de tener tesis para obtener el trabajo de grado es que ustedes manejen metodología, estadística, análisis de datos adecuadamente, como la última materia. Sin embargo, ustedes lograron ir más allá en un país, en una situación, país que es donde es muy difícil investigar y sin embargo están aportando información realmente novedosa. Y justamente me voy ahora por allí. Como es una información realmente novedosa, es una información que puede traer muchos análisis. Como puede traer muchos análisis, hay detalles que hay que cubrir. Por ejemplo, yo no me di cuenta ahorita en la presentación, pero recuérdense la observación que le hicieron en la jornada de lo de estudio de cohorte. Aquí tienen la palabra cohorte, pongan cohorte transversal, porque es un estudio de casos de controles. Con un corte transversal simplemente el corte ahí no queda adecuado. Desde el punto de vista metodológico, otro detalle, sé que hay cosas que tienen que quedar mucho más explícitas. Por ejemplo, el software que usaron para medir las pruebas ejecutivas, las pruebas cognitivas, sé que está en la metodología, sé que está por aquí. Exacto, no, lo vi cuando hablan de los materiales, pero en el procedimiento, que incluso describen lo del mapa, no describen el software. Eso es importante, ¿por qué? Porque eso les da mayor objetividad a la recolección de datos cognitivos, como con el mapa, y no que fue unas pruebas que hicieron ustedes de manera manual, pero un software. Eso es el punto de vista porque, hago un paréntesis, este trabajo ustedes están moralmente obligadas a publicar. ¿Por qué? Porque justamente lo están presentando en un momento histórico internacional de mucha discusión sobre justamente los nuevos criterios de hipertensión, donde prácticamente pretenden desaparecer el grupo de prehipertensos y volverlos hipertensos, que eso va, por supuesto, traer una gran tela que cortar sobre todo los niveles de control, que es algo que lo que decía Eileen, porque incluso esa hipotensión también puede entrar. Y tampoco tenemos la certeza, por lo menos desde el punto de vista del trabajo que ustedes están presentando, si bajar esa tensión realmente va a haber mejoría o no va a haber evolución de la enfermedad cognitiva. Porque hay un detalle que no están considerando, por ejemplo, en ADAS 2017, que es el continuo cardio metabólico. Luego que el eje se active y se mantiene activo, el eje reina en atención de la testosterona, que acelere ese continuo. Por supuesto, hay un daño endotelial y un daño que se va a presentar a órganos que lo que hace es enlentecerlo más, no detenerlo. Entonces, realmente no sabemos si la intervención en este grupo va a ser relevante. Entonces, siguiendo sobre ese tipo de observaciones desde el punto de vista metodológico y estadístico, ustedes tienen muy bien el ANOVA, estuvo muy bien aplicado, bastante bien, incluso la caracterización está impecable, pero la población tiene un detalle que es fácil de corregir. Ustedes tuvieron una población de 729, una buena población. A la final su N fue de 58. Y eso es menos del 10% de la población. Por X o por Y, esa fue su muestra. Para poderle dar suficiente... Los datos que ustedes trajeron son datos bastante contundentes. Pero para que esos datos puedan tener el poder estadístico suficiente, tienen que ver si esa N es significativa de la población. Eso fue lo que intentamos hacer aquí con el cuadro. Con eso sí fue la comparación entre población y la muestra, para mostrar la homogeneidad. No, la población y las muestras son homogéneas. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Pero justamente como ustedes están usando un alfa de 0,05, a pesar de que pudieron usar, yo estoy de acuerdo que deberían haberlo usado porque justamente cuando tienes N pequeñas, tú necesitas tener un alfa de 0,05 justamente para
disminuir el error tipo 1, pero puede quedar después en el error tipo 2, que es lo que se corrige después con metaanálisis, etcétera, etcétera. Pero esta es una área de investigación tan jojota que ustedes están trayendo a la medicina que no hay, porque hay un metaanálisis de esto, tienen que pasar muchos años. Entonces, si ustedes aplican de hecho con 001, hay mucha data que va a dar, que igual va a dar. Claro. Cuando tú tienes un alfa de 005, por n pequeñas, para poder aumentar ese poder estadístico, date cuenta que el doctor justamente le llamó la atención, tú lo haces no solamente con la homogeneidad de la muestra, es ver si la N representa en general, porque como un estudio de varianza, porque no tienes nada más una sola condición, si representa a tu población. Porque como están dando cuenta, más adelante, aunque yo estoy seguro que sea representativa por una sencilla razón, cuando ustedes hacen los cálculos de la deterioro cognitivo, justamente se dispersa mucho la data. Eso es lo que ocurre en estos casos. La ventaja que tienen ustedes es que los intervalos de confianza no se tocan. Si no se tocan, es que esa N es representativa de la población. Pero eso, lo vuelvo a repetir, como esto es tan novedoso y ustedes no tienen ningún antecedente, y eso tiene que publicarse, tienen que hacerse cargo y agregar. Otro detalle, último detalle, Wisconsin. Wisconsin tiene una debilidad, que es la sensibilidad y especificidad justamente por la complejidad de la prueba. Entonces, eso por supuesto, tenía una sensibilidad que no llega al 80%, una especificidad creo que te vi alrededor de 60 y algo por ciento. Por supuesto, hay muchos pacientes, claro, que queda fuera y realmente no te representa adecuadamente. Entonces, eso, de todas maneras, el análisis está adecuado, pero tienen que tener cuidado, sobre todo porque si, como esta línea de investigación deberían continuarla, eso puede ser más adelante una observación Pero eso es función ejecutiva. Cualquier prueba que la mide, o sea, la hermana de Wisconsin, que es el Strut, es peor. Sí, no, claro, es que, claro, yo no estoy diciendo que no sea la mejor prueba, pero es la mejor prueba a falta de una mejor, pero no es porque tiene una sensibilidad y especificidad adecuada. Lo que pasa es que los procedimientos neuropsicológicos de diagnóstico, en realidad la sensibilidad y especificidad son muchísimo menores que los biomarcadores biológicos y neurológicos. Ninguno llega a los Claro, por eso es que se hacen varios para poder ser real. Esa es la fortaleza que tienen ustedes, que no fue que los pacientes fallaron en Wisconsin, fallaron en todo. Pero cuando te hago la observación de Wisconsin es que no, en el trabajo no puedes, tus conclusiones no pueden darle tanto peso a Wisconsin, porque el Wisconsin, a pesar de que es el mejor de su área, es de todos los que representaste que tiene mejor sensibilidad y especificidad. La fortaleza del trabajo de ustedes se basa en el conjunto, en el global de la prueba cognitiva. No te amarres tanto con el Wisconsin, porque justamente de todas es la que tiene menor sensibilidad y especificidad. Hay otro detalle de la carga, de los patrones circadianos. Que no, lo estoy viendo aquí nuevamente por escrito, pero no me he dado cuenta. Ellos al final, las pruebas cognitivas mejoraron a los pacientes que no tenían, eran non-diper y distintamente fueran perihipertensos o no. Exacto, Peor ejecución, el non-diper. Sí, fíjate, una cosa que quería comentar era, yo creo que uno de alguna manera, de los dolores de cabeza que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente que le hacemos un mapa y vemos que, ok, el paciente está normotenso, pero es no diper. ¿Qué hacemos? ¿Lo tratamos? ¿No lo tratamos? ¿Cómo le cambiamos el estilo de vida? Y creo que eso va... Eso es un estudio aparte, de hecho. Eso es una observación, pero no conclusiva, porque ya tu N es una N que se volvió pequeña, por eso es que te vuelvo a repetir que este cálculo es bueno hacerlo para elevar el poder estadístico a la data. Y yo estoy seguro que va a dar por el detalle que te estoy dando en el interior. Ya no se cruzan, por más que se dispersan, no se cruzan, esa N está perfecta. Pero, claro, el non-diper de los normotensos es una N aún más pequeña. Entonces, haciendo un análisis en una N para 29 incluso. Entonces, sin embargo, con la salida de las nuevas guías y los nuevos parámetros, esa eliminación, como mencionabas temprano, de la eliminación de esa prehipertensión que los meten dentro de los hipertensos, y ahorita yo creo que eso da pie incluso
a otro trabajo adicional que nos va a permitir incluso jugar con ese límite de, bueno, hasta dónde vamos a bajar la presión, hasta dónde realmente es normal. Y bueno, esto da pie definitivamente a ojalá, y de verdad que yo siempre desde que empecé el posgrado, siempre quise tener esa, digamos, esa libertad o esa tranquilidad que uno pudiera tener las herramientas para, ¿verdad?, hacer estudios prospectivos en Venezuela sin perder el paciente, sin perder los recursos. Pero ojalá pudiéramos tener la posibilidad, porque esto da pie perfectamente a hacer un estudio prospectivo para ver hasta dónde, para ver si hay mejoría o no. Lo que comentaba sobre el eje renina-angiotensina, el continuum cardiometabólico. Si realmente controlando estos factores de riesgo y controlando la cifra de tensión mejoran y se optimizan las pruebas, eso sería fabuloso. Estaríamos hablando de un estudio que se puede hacer perfectamente con seguimiento a 6 meses, 1 año, 18 meses, 2 años, y ver realmente, oye, realmente podemos ponerle un stop, podemos ponerle un parado a esto, sí, no, hasta qué medida. Ojalá de verdad que se pueda hacer, y yo creo que esto pudiera también ser un pequeño chip que se le inculque desde ya a los residentes de primer año, porque ellos son los que realmente pudieran hacer un estudio prospectivo, porque son los que van a tener la posibilidad de tener y de hacerle seguimiento a un paciente durante al menos 2 o 3 años, estando todo el tiempo ahí. Lamentablemente no es como en otros centros que se dedican completamente a la investigación, que tienen centros de llamada y de seguimiento y que tienen personal especializado. Ojalá tuviéramos todo eso, pero no podemos ni siquiera costearlo. Entonces es el residente el que se encarga de eso. Si pudiéramos de repente inculcar ese chip en el residente de primer año y con todo este cambio, incluso en el sistema curricular, que sea por competencia, empezar a dedicar una parte a esa investigación, como si fuera un crédito más, y empezar desde temprano. Ok, vamos a establecer la línea y a ir por esa línea, y que el que entre por esa línea, si sea uno, no importa, que empiece a dar seguimiento y generar estudios prospectivos. Eso nos hace falta. Eso de verdad que nos hace falta, sobre todo en nuestra situación actual. La investigación siempre ha sido una lucha antes de toda esta locura incluso, y eso ha sido difícil porque cada vez que viene un nuevo residente, los nuevos residentes quieren investigar la cura contra el SIDA. Sí. Eso es real, eso es real. Es más novedoso, por lo menos ellas tuvieron la inteligencia de agarrar una línea dura del Departamento de Medicina en el hospital militar, que es el uso de mapa, que al fin y al cabo fue una investigación que tratamos de introducir. Felizmente, qué bueno que esto todavía está funcionando. Esperemos que siga funcionando. Es así. Ojalá. Y ojalá que sí. Es la realidad, o sea, este trabajo se puede hacer como tú dices, porque uno pudiese medir, por ejemplo, volumen hipocampal, y trastorno neurocognitivo y trastorno de deshidratación. O decir factores neuroestructurales altos, o sea, tratar de hacerlo más científico, pero eso en realidad no está ahorita en este momento planteado. Lo que está planteado es lo que ustedes hacen, y se puede hacer muchísimo con lo que ustedes hacen. Por ejemplo, un estudio a largo plazo, bueno, este grupo que te dio estadísticamente significativo, si intervenimos, no solamente poniéndole, qué sé yo, omega 3, antiinflamatorio, lo que sea, sino tratamiento psicológico. Sí, el neuroprofilaxis. ¿Ok? La neuroprofilaxis. Hay cambio, como dice mi amigo aquí, José, se detiene, se lentece, pero una vez que el paciente entra en la demencia, ya no hay más atrás. Lo que podemos hacer en el mejor caso, cuando la memantina en dosis diateca, es enlentecer el proceso de deterioro cognitivo que vaya a hacerse sea vascular, sea Alzheimer, pero en la fase prodrómica sí podemos intervenir. Y eso es lo valioso, todavía estoy de acuerdo con el moral deben publicar el trabajo. Pero es que tiene una gran ventaja, al ser un trabajo que fue observacional, que simplemente se recibe y que no intervinieron, que esa N está virgen. De esos mismos pacientes que tienen ahorita, que los acaban de soltar, pueden aumentar la N e intervenirlos.
Una de las desventajas respecto a la AN es que, por ejemplo, son los mapas del servicio y que presta atención a los pacientes hipertensos y otras cosas. Por eso, si se fijan, sí, es verdad, menos del 10%, pero eran 45 prehipertensos. De esos 45 prehipertensos tomamos casi el 70% de ellos, de los que eran prehipertensos. Porque todos los demás estaban excluidos simplemente por corte de hipertensión. Tiene que hacer una comparación prehipertenso, estadio 1, estadio 2. Sí, de hecho, Un trabajo más amplio, más el trabajo de la doctora Quesada, ella fue hipertensión y ella lo clasificó por el Comité Europeo 1, 2 y 3, y ahí, de hecho, los estadios 1, que es parte de lo que estaba hablando, tenían peor ejecución que 2 y 3, a pesar de las cifras tensionales. ¿Por qué? Porque es el que no está habituado, es el que no tiene los mecanismos de habituación compensatorios hechos. 2 y 3, al perdurar el tiempo sin intervención, por estas personas que no tenían intervención farmacológica, ya habían creado como mecanismos alternos de compensación y por eso tenían una función un poquito menos. Y claro, ahí sí se hizo ARETAC, se hizo el encefalograma y podemos tener una correlación un poquito más específica de las áreas afectadas. ¿Sabes lo que yo pienso del trabajo de ustedes? Que se expresa a las galaxias, a la película. Va a tener muchas series. Sí, pero si no lo sueltan, aún más no suelten esos 29 pacientes prehipertensos que finalmente tuvieron. Y ya, inmediatamente ustedes se van a quedar en el servicio, chéverísimo, agarren ya un R1, un R2, que ya esos mismos pacientes los comiencen a intervenir y compárenlos con otros pacientes en intervención. Claro, y es interesante el trabajo. En vez de un año, 3 años. La AN te sube, porque 28 por 3 mínimo tienen ya más de 60 pacientes por grupo, ya son 120. Ustedes le hacen cortes transversales, ahí sí es verdad que es prospectivo de cortes transversales, no es transversal, sino que tienen varios cortes transversales, pero lo pase semestralmente. Yo no sé si no voy a llegar a los 3 años, pero por lo menos 2 sí creo que podrían hacerlo, por los detalles administrativos de posgrado. Exactamente. Pero quizá, entonces, por lo menos hacerle cortes cada 6 meses de las pruebas cognitivas y ver qué tal eso para que sean mismos tutoras de tesis. Esto tiene mucho, y lo vuelvo a repetir, hagan esos detallitos porque es un trabajo de corte internacional, pero como es una N pequeña, tienen que aumentarle el poder estadístico. Eso, el resto. Yo le dije a ella que a mí me gustaría presentar este trabajo, si podemos aumentar la N, sería ideal, pero presentarlo el año que viene en el Congreso Europeo del Colegio de Neuropsicofarmacología. No, ellos no pueden aumentar la N, ahorita no lo van a poder aumentar porque se no van a modificar el trabajo, pero lo que van a hacer es mejorarle, hacer el cálculo de la N para simplemente como presentarlo. Exacto, simplemente como un criterio de presentación internacional. Es decir, mira, esta N es representativa totalmente y o sea, que aquí no cabe discusión. Lo presentas allá en España. No sé dónde toca este año el Congreso. Porque además, justamente viene en el contexto de esto más bien, porque la tendencia ahorita como se recibió en la AJA 2017 es que es un criterio económico, un criterio, pero esto más bien, y de hecho yo estaba en ello. Estaba en ese grupo, pero estoy pensando que hay un criterio que está apelando el criterio económico más que el criterio realmente clínico, por lo de la curva J. ¿Tú estás en qué grupo? En lo que piensa que lo de la AJA 2017, igual que pasó con el séptimo comité. El séptimo comité tiene mucho peso de laboratorio. Cuando yo vi eso, por la cuestión que hemos hablado de la curva J, o sea, entonces ahora los pacientes tienen que ir hipotensos, tienen que estar en 180. Pero esto va el AJA 2017. Claro, algo interesante es qué repercusión trae también sobre otros órganos, porque pudiésemos estar tratando la parte neurocognitiva, de que cómo está el riñón, cómo está la parte fácnica. A veces quizás la intervención más sutil y quizás la más efectiva es la neuroprofilaxis. Por eso es que este paciente debe ser tratado por un internista, que también tiene el cerebro, del riñón, del páncreas, del órgano, o sea, no puede ser un subespecialista. Bueno, pero esperas tú que eso también avala también en lo del estudio LIFE y el estudio posterior con OSERTAG y la protección neurocognitiva del cerebro. Justamente que te mejora justamente por lo que hablé antes, el continuum metabólico, que lo mejora y te da mejor evolución neurológica. Eso es una cuestión. Yo esos pacientes, aún más, déjame decirte, yo particularmente, esos pacientes que me salen en el mapa con hipertensión, con esos datos que ustedes están trayendo, yo les pongo Losartan 50 miligramos. Nocturno, yo te los pongo. De hecho, yo soy uno.
Yo era hipertenso, a partir de hace 15 días soy hipertenso grado 1. Sí. Sí, porque justamente es un mapa normal. Yo soy normotenso por mapa, pero cargar, tanta variabilidtal, no sé qué cosa, tal. Por abajo. Eres un paciente. Trato por... Es así, es así. Así es, bueno, pues. Bueno, ahora nos tienen que dar con el... Nos tienen que dejar solos ahora. Tienen que dejar. ¿Dónde está la hojita?